¿Qué tal, amados, bendecidos, amigos, queridos que nos acompañan en cada semana, en cada estudio, en cada charla, cada día nos acompañan y están con nosotros para aprender, para crecer espiritualmente? Crecemos, yo también crezco cada vez que comparto estos mensajes y estas charlas porque vamos creciendo, vamos también profundizando en el estudio de la Escritura y también vamos afirmando estas verdades a nuestras vidas. Por eso es tan importante que compartamos. Para vos, que tal vez vas a escuchar por primera vez algunas de estas charlas, y para mí, que puedo compartir y enseñarlo porque estas verdades se afirman en mi corazón. Y sabes que en el libro de Efesios hay un capítulo que es muy predicado, sobre todo un pasaje que se encuentra en Efesios, a ver si lo sabes, Efesios capítulo 6. Sí. Y es el tema de la armadura de Dios. Un tema que es muy predicado por la gente, por las personas, los maestros bíblicos, predicadores. Hay cada enseñanza con respecto a lo que es la armadura de Dios. Aquí en mi canal también hay una enseñanza poderosa con respecto a la armadura de Dios, y hay un link también donde podés descargar toda la serie completa de la armadura de Dios, que me pareció un estudio diferente al que normalmente escuchamos, y lo compartí con ustedes ya hace mucho tiempo, pero todos somos tentados a hablar sobre ese capítulo 6 de Efesios magistral, maravilloso, que hace referencia a la lucha espiritual que tenemos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, tenemos lucha, no contra carne, no contra sangre, no contra la gente, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Y el apóstol Pablo nos da una serie de consejos y nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Y todo esto es bárbaro. Pero no es casualidad que el apóstol Pablo ponga en el capítulo 6, en el último capítulo de Efesios, el tema de la armadura de Dios. ¿Por qué razón está en el último capítulo, siendo que es un tema tan fascinante? Hubiese comenzado hablando con eso, pero, ¿sabes qué? Este tema está justamente puesto en el último capítulo porque, primeramente, es necesario que nosotros entendamos ciertas verdades espirituales antes de colocarnos la armadura de Dios. Cuando hablamos de la armadura de Dios, muchas veces hacemos referencia, o en el gráfico que utilizamos para enseñar ponemos la imagen de un caballero de la Edad Media, esos que tenían esas armaduras de metal, ¿sí? Que eran estaban todos tapados con esa armadura de metal, que era pesadísima. Y vimos muchas películas con respecto a esto, ¿verdad? Con el escudo, la espada, el caballo y demás. Pero ¿sabes qué? Esa armadura no se podía colocar sobre la persona directamente. Era necesario utilizar ropa interior adecuada, gruesa, porque esa armadura, como tenía bisagras en las coyunturas para que se pueda mover, porque si no, te imaginas que el caballero quedaba duro y no había forma de moverse, pero para que pueda tener movimiento, esa armadura tenía bisagras pequeñas que, si no te ponías la ropa interior adecuada, rasgaban tu carne, pellizcaban tu carne y te lastimaban. Entonces, era necesario utilizar ropa interior, todo completo, una ropa interior gruesa, para estar protegidos. Y así, querido amigo, querida amiga, el apóstol Pablo nos muestra o nos enseña verdades que tenemos que saberlas antes, o apropiarnos de estas verdades con anticipación antes de ponernos o colocarnos lo que se denomina la armadura de Dios. Son cualidades, son verdades espirituales poderosas que primeramente tenemos que
absorberlas en nuestra vida para luego utilizar lo que es la armadura de Dios. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, Efesios capítulo 6, el verso 10 dice, antes de ingresar a este tema de la armadura de Dios, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego el apóstol Pablo continúa con el tema que veníamos desarrollando, pero dice por lo demás. Algunas traducciones podrían o dicen, por ejemplo, la traducción en inglés dice, en vez de decir por lo demás, dice finalmente, mis hermanos. Podríamos traducirlo también en conclusión o en vista a lo que ya hemos hablado, por lo tanto, ¿sí? Es una palabra donde concluye, donde el apóstol Pablo está diciendo, bueno, he puesto un fundamento, he dicho muchas cosas importantes y en vista a todo eso que ustedes ya han aprendido, ahora sí, fortalézcanse con esas palabras en el poder del Señor y ahora están listos para ponerse la armadura de Dios. Por eso, antes de que el apóstol Pablo nos enseñe sobre la armadura espiritual, nos ayuda a desarrollar nuestra autoridad espiritual. ¿Sí? Dos cosas diferentes. Armadura espiritual y autoridad espiritual. Yo para ponerme la armadura tengo que tener la autoridad. ¿Sí? Yo para ponerme una armadura de caballero tengo que ser un caballero primeramente. ¿Sí? Me puedo disfrazar de caballero, pero a lo mejor veo una cucaracha y salgo corriendo, ¿sí? O no sé a qué le podés llegar a tener miedo vos, o qué es lo que te causa temor. Pero tenemos el disfraz de caballero, pero no somos por dentro caballeros. Y Él nos ayuda a desarrollar esa autoridad espiritual tan necesaria porque Él sabe que a menos que haya un guerrero dentro de nosotros, no habrá un guerrero dentro de nuestros uniformes. ¡Wow! Esto es poderoso. A menos que haya un guerrero dentro de nosotros, no habrá un guerrero dentro de nuestros uniformes. De hecho, en este capítulo o en estos capítulos en donde se habla sobre el tema de la armadura de Dios, pareciera que su dirección o hacia donde se centra o a donde pone su atención el apóstol Pablo es más bien en lo que somos más que en lo que nos ponemos. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 habla de quiénes somos nosotros. Hace énfasis ahí. Toda esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Una iglesia muy característica, ¿sí? Aclarando esto que es importante, una iglesia donde había, cuando vos mirás la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, es ahí donde, si no lo sabías o recordás, ahí había exorcistas ambulantes echando fuera demonios, porque había tanta cantidad de gente endemoniada, porque había perversión sexual, había idolatría tremenda, la idolatría, había brujería. Cuenta la historia que cuando el apóstol Pablo empezó a predicar y el evangelio empezó a llegar a la ciudad, la gente empezó a quemar todos esos libros de brujería que tenían, que para ellos eran muy importantes, pero llega la luz de Cristo y ellos empiezan a lanzar todo eso y a quemarlo en el fuego porque no tenía nada que ver con la luz en la que ellos estaban viviendo ahora en Cristo Jesús. Y entonces se desprendían de todo lo que era ocultismo, de todo lo que no tenía que ver con el Señor. Algo importante para nosotros, ¿sí? Si queremos ponernos la armadura de Dios, debemos permitir que la luz de Cristo primeramente llegue a nuestros corazones y empezar a caminar en la luz de Cristo. Pero Efesios, la carta a los Efesios, hace hincapié en lo que somos más que en lo que nos ponemos. Nos dirige a ser fuertes. Y ponerse la armadura externa parece casi secundario a este mandamiento de ejercer nuestra fuerza interior. Y
algo que es tan maravilloso, querido amigo, querida amiga. Dios no está en el negocio de solo repartir una armadura o repartir un uniforme. Él está en el negocio de equipar a sus soldados. Él está en el asunto de equipar a sus soldados y no simplemente decir, bueno, tomá, te doy el uniforme de Dios, ponete la armadura de Dios, toma vos, toma vos. No, Él quiere desarrollar, fortalecer la identidad de los soldados. Y para ello debemos comenzar con el primer escalón de la escalera. Si vos querés llegar arriba, no podés empezar con el último escalón. Habitualmente, ¿qué hacemos? Empezamos por el primer escalón, ¿sí? Algunos nos cansamos al subir la escalera y decimos, uy, ojalá pudiese llegar al último escalón de primera mano, pero no, está allá arriba, tenemos que ir paso a paso. Claro que todos queremos llegar al final, todos queremos estar allá y todos posiblemente queremos ponernos la armadura de Dios o hablar sobre la armadura de Dios, pero primero debemos comenzar, si queremos llegar arriba, ir por el primer escalón. No se sube la escalera comenzando por el último escalón. Y Pablo establece un fundamento, capítulo por capítulo, escalón por escalón, en el libro de Efesios para luego concluir con el tema de la armadura de Dios. El primero forma y fortalece la identidad del soldado y luego pone su armadura. ¿Sí? Fortalece la identidad del soldado y luego le da la armadura. Es como la ropa interior que habíamos hablado hace un momento, que era gruesa para que las personas no se lastimaran una vez que se pusieran la armadura del Señor. Entonces, tenemos que entender esto, mis queridos amigos. Antes de ponernos la armadura necesitamos ir paso a paso hasta llegar a el final. Capa tras capa, fortaleciendo el guerrero que hay en nuestro interior. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? Lo hace compartiendo algunas verdades espirituales que son profundas, que son poderosas, que nos afirman, ¿sí? Nos afirman a nosotros en nuestra fe en Cristo. Y cuando hablamos de autoridad y cómo hacer liberación de demonios y demás, posiblemente te enseñen cómo orar por una persona, cómo si la persona se manifiesta de una forma, cómo deberías actuar, cuáles son las oraciones que se hacen por aquellas personas que están atravesando posesión demoníaca, o si tenés que enfrentar vos mismo algún tipo de situación con las fuerzas del mal, te van a indicar cómo orar, qué decir, pero todo esto tiene que ver con la armadura. Y muy pocas veces se establece el fundamento de instruir al soldado para que su identidad se fortalezca, para que interiormente se sienta poderoso en Dios. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, finalmente, es decir, a causa de todo lo que les he hablado, fortalezcanse en el Señor. Con esta palabra que les di, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora sí, una vez fortalecidos, una vez que el soldado interior está bien preparado, pónganse la armadura de Dios. Y él comparte, hay muchas verdades, son 5 capítulos que se puede hacer un libro de no sé cuántas hojas, con todas las cosas poderosas e importantes que el apóstol Pablo comparte. Yo quiero compartir algunas con ustedes que creo que son interesantes. Y antes de ingresar, esto lo vamos a ir mirando en varios episodios, antes de empezar con la primera, quiero decirte que es importante que estas verdades espirituales que yo te comparto, querido amigo, querida amiga, sean reveladas a tu corazón. Uno desde este lado trata de explicarlo, de ir pausadamente, no apresurarse, para que la persona pueda entender, para que el que está del otro lado pueda asimilar la información. Pero oro por tu vida, para que esto sea una revelación para ti, para que esta palabra pueda llegar a tu corazón y ser revelada a tu espíritu.
Porque el apóstol Pablo no solo compartía información, no solo él comparte 5 capítulos de información, sino que él entendía de que era necesario la revelación del Espíritu Santo. Que estas verdades sean reveladas en el corazón de la persona. Mira, un maestro como el apóstol Pablo, yo creo que ninguno de nosotros le llega al talón, porque es primero Jesucristo y creo que luego sería el apóstol Pablo, una persona con una revelación impresionante de Dios, con una profundidad espiritual en sus enseñanzas tremenda, tremenda. Hasta el apóstol Pedro reconoce que Pablo tenía una revelación. En una de sus cartas dice, como escribe el amado apóstol Pablo, en sus revelaciones, que algunas dice hasta son difíciles de entender. Pedro reconocía que tenía una profundidad espiritual tremenda el apóstol Pablo. Y él dice, en Efesios capítulo 1, del verso 15 al 18, muestra aquí la importancia de ser empoderados, no solo porque comprendemos o estudiamos lo que vamos a ver a continuación, sino que es necesario la revelación de estas verdades a nuestro corazón. Porque este tema del empoderamiento, de nuestra autoridad, de lo que tenemos en Cristo, es un asunto que debe ser revelado por el Espíritu Santo. Pablo no se conformó solo con escribir instrucciones sobre este asunto, sino que fue más allá y oró para que estas verdades sean reveladas. Dice Efesios capítulo 1, versos 15 al 18, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, fíjate lo que dice, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo no ceso de orar, dice Pablo, por ustedes, para que estas verdades les sean reveladas, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento y comprendan cuál es la esperanza a la que fueron llamados, las riquezas que tienen como hijos de Dios, y habla también sobre la autoridad, el poder. Bueno, estas verdades, esto que yo te comparto, es bueno que vos puedas asimilarlo y estudiarlo, pero sería bueno que siempre le pidas al Señor que sea revelado a tu corazón cada palabra que puedes escuchar. Que el Espíritu Santo trabaje en ti para que puedas apropiarte de esto y que no sea simplemente una enseñanza como una receta de cocina, ¿sí? Una receta de cocina que tiene ingredientes. Hay cocineros que te lo explican de una manera tan bueno pero esto no es receta de cocina, no, son cosas espirituales que transforman las vidas y que tienen que ser reveladas a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar ahora para que lo que vayamos compartiendo en las charlas que continúan realmente sea una revelación para nuestras vidas que nos transforme y que realmente podamos ser soldados, empoderados, poderosos, fortalecidos en nuestra fe, dispuestos y preparados ya para poder utilizar lo que todos conocemos como la armadura de Dios. Así que, queridos amigos, oro por tu vida. Padre, pido por cada uno de aquellos que están mirando, escuchando estas enseñanzas, estas palabras, sus vidas sean transformadas, ellos puedan recibir estas palabras y enseñanzas en sus corazones, que no sea simplemente un mero estudio, una charla, sino que sean verdades profundas que transformen los corazones de cada uno de mis amigos y hermanos que van a estar escuchando o mirando esta serie de enseñanzas, ¿sí?, titulada Por lo demás
hermanos. Que sea de bendición para ellos y que los prepare, los desarrolle la autoridad que ellos tienen como hijos de Dios para que puedan fortalecer su identidad como soldados y luego sí ponerse la armadura de Dios. Lo pido, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos queridos, queden atentos a la expectativa de las próximas charlas que vamos a ir compartiendo. Si te gusta, si te parece que es interesante, déjame tus comentarios aquí abajo en el canal. También podés dejar tus comentarios en mi correo mariorubenserrano@yahoo.com.ar. Búscanos en Facebook como Mario Rubén Serrano. Y si no, dejas tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Quiero saber de ti. Si te interesan estos temas, vamos a ir creciendo espiritualmente. Son 3 o 4 charlas que vamos a ir compartiendo. Seguinos, no te pierdas ninguna de ellas porque van a ser de gran bendición para tu vida. Y si te gusta, también podés compartirlo con tus amigos y conocidos. Te envío un abrazo grande. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima.